Vanguardias europeas. Impresionismo. El impresionismo literario fue un movimiento que nació a finales del siglo XIX, inspirado en la influencia de los artistas plásticos impresionistas. Su objetivo era oponerse a la literatura realista, que predominaba en aquella época. La literatura impresionista se caracterizaba por centrar su atención en la vida mental de los personajes. Esto incluía la narración de sus apreciaciones de la realidad, sus sentimientos, sus sensaciones y emociones. Los impresionistas perseguían el objetivo de presentar las historias retratadas desde un punto de vista subjetivo de la realidad. Para ello, tomaban una acotada selección de detalles que le permitían transmitir las impresiones sensoriales que un incidente o escena provocaba en un personaje. Origen del impresionismo literario. El nacimiento del impresionismo literario se ubica en Francia gracias a los hermanos Goncourt, quienes fundaron la primera revista impresionista en 1856 y publicaron varias novelas de este género. Al igual que otros movimientos artísticos, el impresionismo nació en la pintura y fue trasladado posteriormente a la literatura. El impresionismo plástico se basaba en capturar imágenes de forma no objetiva, en las que se lograra plasmar sensaciones en lugar de imágenes realistas. Gracias a este precedente, los escritores impresionistas buscaban alcanzar el mismo efecto en las imágenes que plasmaban en sus obras poéticas y dramatúrgicas. Por esta razón, buscaron dar un mayor valor a la descripción de los efectos sensibles. La primera obra considerada emblemática del movimiento es una pintura de Monet llamada Impresión Sol Naciente. Fue Louis Leroy, crítico de arte, quien utilizó la palabra impresión para dar un nombre peyorativo al grupo, considerando que sus obras eran inconclusas, una mera impresión lejos de la realidad. A modo de anécdota, se admite comúnmente que el grupo adoptó el nombre de impresionistas tras las críticas virulentas de Leroy. No obstante, los impresionistas fueron respaldados por escritores, en particular por Émile Zola, quien publicó artículos en defensa del movimiento que conoció gracias a su amigo de infancia, Cézanne. Características del impresionismo literario. Una característica fundamental del impresionismo es la tendencia a describir de manera minuciosa los objetos a los que se hacía referencia. Sin embargo, estas descripciones eran siempre subjetivas, según la impresión que producían en los personajes. Por este motivo, las descripciones que se encontraban en los textos impresionistas no pueden compararse con aquellas que ofrecen los diccionarios. Su objetivo no era definir la realidad con precisión, sino captar su esencia en las sensaciones que producen en las personas. En esta literatura, los sentidos entran en contacto con la imaginación. Esto ocurre ya que las situaciones están cargadas de fuerza emocional, que conectan al lector con las historias a través de lo que perciben los sentidos de los personajes, colores, olores y sensaciones físicas y emocionales. Los impresionistas pretendían separarse de la frialdad academística y también del sentimentalismo romántico. Por lo tanto, sus temáticas estaban orientadas a la evocación emotiva de los detalles de la vida cotidiana que narraban usando términos sencillos y directos. El impresionismo en su forma escrita tendía a la sinestesia. Esto significa que sus representantes buscaban construir una forma de expresión que empleara
las percepciones de todos los sentidos y los mezclara entre sí. Por ejemplo, describían objetos visibles a través de la narración de los olores o de las texturas. Representantes del impresionismo literario. Los hermanos Goncourt. Edmond Goncourt nació en 1822 y falleció en 1896. Su hermano Julius Goncourt nació en 1830 y falleció en 1870. Fueron dos escritores franceses, reconocidos por ser los fundadores y representantes del impresionismo literario. Gozaban de una buena posición económica, que les permitió dedicarse al arte y la literatura. Inicialmente cultivaron el género histórico y estuvieron particularmente interesados en la Francia del siglo XVIII, especialmente en lo referente a la Revolución Francesa. Más adelante, incursionaron en la crítica literaria y posteriormente en el género de la novela. Sus obras se caracterizaron por la descripción de la vida cotidiana en París, lo cual constituye en la actualidad un legado literario y cultural de gran relevancia. Tras la muerte de Julius en 1870, Edmund continuó dedicándose a la literatura. Entre las obras de este periodo se encuentran una de las que más destacaron al autor, titulada Los hermanos Zangano, publicado en 1879. Octave Mirvois nació en Francia en 1850 y falleció en 1917. Trabajó como funcionario público hasta que abandonó el cargo para dedicarse al periodismo. En su trabajo periodístico se destacó por su crítica social y sus atrevidas innovaciones literarias. Fue defensor de los pintores impresionistas, fuertemente criticados por la sociedad de la época. Más adelante, él mismo se acercaría a este movimiento desde la escritura. Publicó una serie de cuentos titulada Lettres de ma Chaumiere y su primera novela, El Calvario, en 1886. También incursionó en el teatro con obras como Los negocios son negocios, traducida a varios idiomas. Su estilo estaba inclinado hacia hechos y personajes extraños y anormales, que llevó a escena con un naturalismo brutal que se enfocaba en todos los detalles. Esta característica lo llevó a captar incluso las sensaciones más crueles y plasmarlas de forma muy sensible. Marcel Proust nació en Francia en julio de 1861 y falleció en el mismo país en 1922. Fue uno de los escritores franceses más destacados e influyentes del siglo XX. Sus obras fueron influenciadas por el impresionismo y el simbolismo. Esto se puede comprobar en el detalle que le da a las observaciones y descripciones de los objetos. Sin embargo, su mayor característica es el flujo de conciencia. Sus novelas se caracterizan por ser monólogos indirectos en las que un narrador omnisciente guía al lector a través de los pensamientos y sensaciones de los personajes. Algunas de ellas tienen manejos psicológicos del tiempo. El narrador cambia el tiempo, lugar y perspectiva de los hechos. Adeline Virginia Stephen, mejor conocida como Virginia Woolf, nació en Londres en 1882 y falleció en 1941. Sus novelas fueron particularmente innovadoras en lo referente a las estructuras temporales y espaciales de la narración. Perfeccionó su estilo de monólogo interior, en el cual se representan los pensamientos de los personajes de forma natural. En ellos representa el fluir inconsciente y no estructurado de las ideas, lo cual le permitió equilibrar los mundos racional e irracional, gracias a sus novelas Señora Dalloway y Corazón de la Oscuridad. Se le considera una de las representantes de esta corriente. Se ha dicho que en estas novelas son los mejores ejemplos de un género complicado de explicar y describir,
Fue pionera en su tiempo en la reflexión sobre la condición social de la mujer, así como la relación de las mujeres con el arte y la literatura. Estas reflexiones fueron publicadas en ensayos, que posteriormente tendrían gran repercusión dentro del feminismo. Obras representativas en la literatura se encuentran Retrato de una dama de Henry James, Las flores del mal de Charles Baudelaire, Retrato del joven artista y el Ulises de James Joyce, La señora Dalloway de Virginia Woolf y En busca del tiempo perdido de Marcel Proust.